Hola amigos, me llamo Roberta y tengo 13 años. Si los niños pudieran, digamos, divorciarse de sus padres, como lo hacen los esposos, me divorciaría de mi papá. Lo primero que debes saber de mi padre es que siempre soñó con tener un hijo. Estaba casi obsesionado con la idea, o al menos eso me contaron. Así que cuando mamá dio a luz a mi hermano mayor Robert, papá se sintió en lo más alto del mundo. Decidió inmediatamente que criaría a un atleta exitoso, y a mi hermano le fue muy bien en hockey, o al menos eso reflejan los números en los trofeos. Papá amaba a Robert más que a nada en el mundo y por supuesto mamá también lo amaba. Un día, Robert jugaba afuera con una pelota. Mamá se distrajo con el teléfono y la pelota rodó hacia la calle. Robert corrió detrás de ella intentando atraparla y apareció un auto. Murió camino al hospital, poco antes de llegar a los 8 años. Si bien todo sucedió antes de que naciera, sé que mis padres pasaron mucho tiempo devastados por la muerte de Robert. Papá culpaba a mamá por todo. Se lo dijo explícitamente. Y comenzó a beber mucho. Mamá lo amaba e intentó apoyarlo todo lo posible para que dejara atrás el pasado. A causa de eso, la salud de mi madre empeoró. Pasó mucho tiempo realizándose estudios médicos e intentando hallar la enfermedad que le aquejaba. Como sea, un tiempo luego, papá fue a rehabilitación y la chispa entre ellos se encendió de nuevo. Mamá quedó embarazada poco tiempo después. Los doctores prometieron que ese bebé sería un niño. Hasta mostraron un ultrasonido. Eso animó mucho a mi papá. Pero nací yo. Y yo no soy un niño. Aunque eso no evitó que mi papá me criara y me enseñara cosas de chicos. Me llevaba a todas partes con él y me enseñó todo lo que sabía. A los 6 años ya había dominado la pesca, la natación, el fútbol americano y el béisbol, y mucho más. Hasta sabía cómo se llamaban las partes del auto de mi padre y para qué servían. Y debo decir que en esas épocas nos divertimos mucho. Ni siquiera me molestaba que papá insistiera en que llevara el cabello corto. Sí, un par de veces unos amigos de mi papá que no me conocían se acercaron a mí y dijeron que era un niño muy apuesto. Pero no me molestaba. A veces puede ser difícil distinguir a un niño pequeño de una niña pequeña, ¿cierto? Oh, por cierto, mientras el mundo me llamaba Bertie, papá me llamaba Bobby. Siempre dijo que el apodo Bobby me quedaba mejor. Y yo me sentía especial, ¿sabes? Diferente a las demás. Bueno, al menos hasta que tuve que ir a la escuela y las chicas me molestaban por ser masculina. Recuerdo que en una ocasión una de ellas, que era un poco mayor que yo, no me dejó entrar al baño de niñas. Decía que una niña que camina como niño, habla como niño y parece un niño debe usar el otro baño. ¡No era gracioso! En un punto pensé que tal vez yo era la del problema. Todo el mundo creía que no era lo suficientemente femenina, ¿sabes? Decidí hablarlo con mi papá. Pensé que tal vez me dejaría elegir un deporte más femenino y salir del equipo de hockey, o que me compraría algo de niña, como por ejemplo un vestido. Pero en lugar de eso no me prestó atención. Un día llegó una niña nueva a la clase. Se llamaba Jessica. No sé por qué, pero en esa ocasión coincidimos en el mismo equipo para un proyecto de biología. Resultó ser agradable y no tuvo ningún problema en ser mi amiga. Desde entonces hemos sido muy amigas. Debo decir que probablemente haya sido la primera niña con la que pude hablar, sin contar a las del equipo de hockey. Pasaba mucho tiempo en su casa y su familia era muy amable. Su papá, siempre jugaba con nosotras, nos hacía cosquilla y abrazaba y besaba a Jessica. Nunca había tenido una relación así con mi papá. A decir verdad, las únicas muestras de afecto que me daba eran golpecitos en la espalda y la cabeza. Pronto llegué a los 12 años y estaba muy celosa de su relación, pero en el buen sentido, ¿sabes? Se me ocurrió que si me convertía en una chica bonita y delicada, tal vez papá por fin se daría cuenta que me quedaba mejor y comenzaría a ser más dulce conmigo. Durante una pijamada en la casa de Jess, tomé prestado un vestido y regresé a casa entusiasmada, esperando la reacción de papá. Pero cuando me vio, me dijo que la próxima vez que me quedara en casa de Jessica llevara ropa extra. Eso fue todo. ¿Te lo imaginas? Nada de guau, nada. Por supuesto, me sentí incómoda y lastimada. Entré a mi habitación y me vi al espejo.
Me gustaba cómo me veía en ese vestido. Desde entonces comencé a gastar mis ahorros en cosméticos y accesorios. Miraba videos en YouTube sobre cómo crear maquillajes perfectos y todo eso. Practicaba lo que aprendía por las noches para que papá no se enterara. Y guardaba todas las cosas en una caja en el closet, pero un día me atraparon. Mamá había decidido limpiar todo y encontró mi caja por accidente. Creí que estaría molesta conmigo, pero no me dijo nada. Ella solo miró las cosas, las dejó como estaba y salió de mi habitación. Estoy segura de que se fue a llorar. Al día siguiente escuché a mis padres discutir muy fuerte y llegué a entender la razón. Mamá decidió hablar con papá sobre mí. Él estaba furioso. No quería oír nada de lo que ella dijera. En un punto, mamá dijo que iba a mostrarle algo y subió por las escaleras. Supuse que quería mostrarle mi caja secreta. Pero nunca lo descubriremos. Mamá se desmayó de pronto. Papá llamó a una ambulancia y la llevaron al hospital diciendo que tenía un problema en el corazón. A la mañana siguiente descubrí que ya no estaba con nosotros. Mientras te cuento esto, las lágrimas corren por mi cara. Fue muy duro perder a mi mamá por más que no fuéramos tan cercanas. Pero lo más relevante de la historia es la reacción de mi papá. Luego del funeral y una vez que terminó toda la parte de la reunión y la cena, papá entró a mi habitación. Pensé que me abrazaría o algo así, pero se limitó a apoyar una mano en mi hombro. Dijo que ahora estábamos solos y me llamó hijo. Creí que había escuchado mal y que la tragedia y la angustia de haber despedido a su esposa, pues lo había afectado. Pero al pasar los días, comprendí que no era un error. Papá se había vuelto diferente. En primer lugar, decidió reorganizar la casa. Pero en lugar de contratar especialistas, decidió que no sería difícil que lo hiciéramos todo. No es que fuera una casa grande, solo que demandaba mucho tiempo. Y debía regresar a los estudios, al entrenamiento de hockey y a lo demás. Intenté explicárselo, pero me respondió que no perdiera tiempo quejándome y que hiciera lo que decía. Durante una semana pasé todas las tardes pintando paredes y moviendo muebles. Se lo conté a Jess y me dijo que su papá ni siquiera le permitía llevar las bolsas con las compras si eran muy pesadas. Porque, ya sabes, es una chica, pero ese no era el problema en sí. Le dije a mi papá que quería paredes de un color más femenino y mientras estaba en la escuela, las pintó de azul oscuro. Me quejé, le dije que parecía el cuarto de un niño, pero me respondió que eran tonterías y que ya no quería tener charlas de identidad de género en la casa. Hubo otro caso donde papá me castigó por un 6 en un examen y me quitó mi mesada. Ese mismo día ya era bastante tarde y descubrí que tenía mi periodo, pero me había quedado sin, ya sabes, cosas femeninas. Tuve que decirle a papá que debía ir a la tienda y explicarle el porqué, además de pedirle algo de dinero. Él se rehusó. Repetía que un castigo era un castigo. No me preguntes cómo lidié con eso. Pero lo peor ocurrió hace poco, justo luego de un partido de hockey. En medio del juego escuché a papá alentándome y diciendo, «¡Vamos, Robert!» un par de veces. Era extraño. Un pensamiento se me vino a la mente. ¿Y si papá había perdido la cabeza y creía que estaba en el juego de mi hermano muerto? Claro que tendría que hablar con él sobre eso, pero no sabía por dónde comenzar. Le dije sin pensar que desde que murió mamá había notado que su actitud hacia mí había cambiado, y le di los ejemplos que acabo de mencionar. Sugerí fuertemente que él ignoraba por completo mis intentos de ser una chica. Me miró como si la estuviese hablando en chino y no comprendiera nada de mis palabras. Luego dijo que no fuera tonta, que el verdadero Robert no pensaría eso. ¿Qué? Yo no quería ser el verdadero Robert, no quería ser ningún Robert. Fue entonces cuando entendí que mi papá siempre había visto a su primer hijo en mí y que nunca me había notado a mí. Pasé la noche llorando. Una semana luego de esa charla, me mudé a la casa de la hermana de mi mamá, la tía Annabel. La llamé y le dije que no podía vivir en esa casa sin mi madre, y ella fue muy dulce y me invitó a su hogar. No sé cuánto tiempo podré pasar aquí, no quiero molestar a nadie, pero estoy segura de que no puedo volver a vivir con mi papá. Gracias por haber visto hasta el final. Haz clic en los botones de me gusta y suscribirse. Y quién sabe, tal vez volvamos a encontrarnos pronto por aquí.